Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Bueno, en la clase de hoy día vamos a hacer un recordatorio de la ley de los grandes números y un recordatorio de algunas cosas bien básicas de sus primeros cursos de estadística. Entonces, enunciamos la ley de los grandes números. Recuerden que esto es un resultado súper importante, información súper relevante sobre el promedio. Entonces, imaginemos tenemos x1, x2, x3, una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con una media finita mu. Entonces, el primer comentario importante es que recuerden que en econometría financiera o en series de tiempo, este supuesto de independencia es súper fuerte, ¿cierto? Justamente una de las gracias de trabajar con series de tiempo es que podría haber alguna dependencia temporal. Ahora, vamos a ver que más adelante que en realidad es bien fácil relajar este supuesto de independencia a costa de agregar algunas restricciones adicionales y podríamos efectivamente relajar con esto y encontrar unos resultados análogos a la ley de los grandes números cuando hablemos de ergodicidad y series estacionales. Pero por ahora imaginemos que esta sucesión son independientes e idénticamente distribuidas con una media muy finita. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que en la medida que n crezca, este promedio, fíjense que es la sumatoria de esta sucesión de variables aleatorias, de 1 hasta n, dividido n, o sea, el promedio, cuando n tiende a infinito, efectivamente converge a este valor esperado mu. Entonces, algunas cosas importantes que notar acá, fíjense que esto no está diciendo nada, en este resultado no hacemos ningún supuesto sobre la distribución de probabilidad que tiene esta variable aleatoria. Y eso es un punto importante. No es necesario decir nada sobre estas distribuciones, no es necesario asumir que son normalmente distribuidos ni nada por el estilo para que aplique la ley de los grandes números. Lo único que estamos diciendo es que son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas y estamos diciendo algunas cosas sobre sus momentos, que existen. Pero podría tener en principio cualquier distribución. Entonces, simplemente para hacer un ejemplo, hagamos una pequeña simulación computacional. Imaginemos entonces estamos preocupados de lanzamientos de moneda. Entonces, en cada ejercicio yo voy a lanzar 4 monedas y la variable aleatoria de interés acá, las X si ustedes quieren, va a ser el número de veces que aparece una cara. Entonces voy a lanzar 4 veces una moneda y voy a ver cuántas veces apareció cara. Por ejemplo, si tiro 4 veces la moneda y no sale ninguna vez cara, bueno, mi X1 va a ser 0. Y eso lo voy a hacer entonces n veces. Entonces, fíjense que el objeto de interés acá es el promedio, pero el promedio cuando n va creciendo, cuando n se va yendo a infinito. Entonces aquí va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener una vez en que lancé 4 monedas y vi el número de caras en una primera vez, en una segunda vez, en una tercera vez, en una cuarta vez. Entonces, ¿qué ocurre si yo voy promediando esa sucesión de número de caras? ¿Qué esperaría yo? Bueno, la ley de los grandes números me estaría diciendo que esto debería converger a su valor esperado. Y el valor esperado debería ser 2, ¿verdad? Estamos lanzando 4 monedas. ¿Cuántas caras deberíamos esperar? Deberíamos esperar 2. Entonces veamos si computacionalmente observamos eso. Entonces fíjense que acá tengo el número de veces que estoy haciendo este ejercicio. Y acá tengo los 4 lanzamientos. ¿Okay? La primera vez que tiré la moneda, la segunda, la tercera, la cuarta. Eso lo voy a repetir un montón de veces. Entonces, acá tengo la variable aleatoria de interés, que es precisamente la suma de caras. Entonces voy a poner con un 1 las caras, con un 0 los sellos, y simplemente la suma de estas 4 cosas me va a dar el número de caras. ¿Ok? Entonces fíjense que si yo voy haciendo el promedio cuando n va creciendo, bueno, el promedio al principio, tengo solamente un ejercicio, solamente lancé una vez estas 4 monedas, y tengo entonces que el promedio es simplemente el número de caras de este ejercicio. Ahora cuando lo hago 2 veces, bueno, el promedio va a ser entonces el promedio de x1 con x2, ¿verdad? Ahora, si ya lo lancé 10 veces, bueno, el promedio va a ser el promedio de esta sucesión ya realizado 10 veces en que hice este ejercicio de tirar 4 monedas. Entonces, ¿qué debería esperar yo? Yo debería esperar que la primera vez que hago esto, la segunda vez que hago esto, puede que me dé cualquier cosa, puede que me dé 0, que me dé 1, que me dé 4, etc. Pero yo esperaría que en la medida que hago este promedio con más y más observaciones, o sea, a la medida que este n va creciendo, yo esperaría entonces que este promedio vaya convergiendo a 2. Entonces, hagamos esta simulación, vamos a análisis de datos, vamos a la generación de números aleatorios. Voy entonces a generar una distribución discreta, Bernoulli. Voy a asumir que esto es 0,5, para que entonces de 4 lanzamientos nosotros deberíamos tener valor esperado 2.
Y son 4 lanzamientos entonces, y esto lo voy a hacer 500 veces. O mejor, para que no se muere tanto, 400 veces. ¿Okay? Entonces, ya se realizaron estos 400 lanzamientos. Entonces, si yo hago un gráfico de todos los lanzamientos, hasta 400 nomás, ¿cierto? Aquí entonces, hasta 400, son los 400 lanzamientos que simulamos. Vamos a ver entonces que esto, en la medida que n va creciendo, esto debería ir convergiendo entonces en torno a 2. Entonces fíjense que efectivamente, en un principio esto es bien ruidoso, efectivamente esto es como cualquier cosa, pero después de a poco, en la medida que yo voy aumentando y aumentando el número de veces que hice estos 4 lanzamientos, efectivamente ese promedio va convergiendo en torno a el valor esperado, en torno a 2. Efectivamente antes teníamos cosas nada que ver, esto se demoró un poco en converger, pero ya después de un tiempo esto estuvo suficientemente cercano a 2. Y efectivamente en la medida que yo agregue y agregue más ejercicio, en la medida que esto, el n aumente, más cercano vamos a estar de 2. Este resultado en definitiva es súper interesante porque yo podría pensar que tengo una población y entonces quizás yo, si quiero inferir algo sobre el valor esperado de esa población, sobre el mu, a lo mejor no es necesario tomar la población completa. En la medida que yo agrande y agrande la muestra, bueno, voy a ir aproximándome de manera arbitrariamente cada vez más cercana a ese valor esperado tomando un promedio. Entonces, bueno, ya hicimos esta simulación. Ahora hagamos algunos ejercicios que pueden ser importantes en este sentido. Entonces, la primera pregunta que quiero que reflexionemos es: ¿cuál es el valor esperado de esta sucesión, de este promedio que se va haciendo cada vez más grande? Entonces, la pregunta sobre cuál es el valor esperado de esta sucesión, esto fíjense que está indexado a n, porque este promedio depende de n, ¿cierto? Nosotros estamos moviendo n hacia infinito. Entonces, cuando yo tomo el promedio, cuando yo indexo este promedio a n, estoy diciendo, bueno, este n podría estar creciendo eventualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos el valor esperado de este promedio? Entonces, bueno, eso es bien sencillo. ¿Cuál será la esperanza de x barra? Bueno, la esperanza de x barra es lo mismo que decir la esperanza de 1 partido por n, con la sumatoria igual 1 hasta n de x sub i. Ahora, lo importante es que la esperanza es un operador lineal, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero, esta constante puede salir de la esperanza, como factorizarlo, ¿verdad? Y como la esperanza es un operador lineal, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, ¿okay? Ahora, recuerden que nosotros dijimos que estas variables aleatorias eran independientes, idénticamente distribuidas, y todas tenían media mu. Entonces, la esperanza de x1 es mu, la esperanza de x2 es mu, la esperanza de x3 es mu. O sea, dicho de otra manera, cuando yo lancé 4 monedas la primera vez, el valor esperado de mi x1 era 2. Cuando yo lo lancé de nuevo era 2, cuando yo lo lancé de nuevo era 2, cuando yo lo lancé de nuevo era 2, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos resultados tenía el mismo valor esperado. Aquí ocurre lo mismo, ¿verdad? X sub i tiene media mu. Entonces, en definitiva, yo tengo la suma de 1 hasta n de mu. Todos estos valores esperados, la esperanza de x1 igual a la esperanza de x2, igual a la esperanza de x3, igual a la esperanza de x4, igual a mu. Entonces, en definitiva, tenemos 1 partido por n por la suma de igual 1 hasta n de mu. Y fíjense que mu es una constante finita, un valor conocido, ¿verdad? No sé, 2 en nuestro caso, ¿verdad? O no sé, 100, n lo hicimos llegar hasta 100 en un momento, o 200, o 500. Bueno, pero es 500 veces el mismo valor, mu es 2, ¿cierto? Entonces, esto lo podemos escribir simplemente como n veces mu. Y como tenemos 1 partido por n veces mu, se me cancelan los n y esto me queda simplemente mu. Entonces, un resultado interesante, fíjense que el valor esperado de este promedio, el valor esperado de esta sucesión, es precisamente el valor esperado de las x. ¿Okay? Ahora, quizá un resultado un poco más interesante. ¿Cuál es la varianza de x barra? Entonces, misma idea. Tomemos entonces la varianza de x barra, eso es lo mismo decir la varianza de 1 partido por n, por la sumatoria igual 1 hasta n de x sub i. Ahora recuerden que varianza no es un operador lineal. Entonces, lo primero, esta constante sale al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda 1 partido por n al cuadrado. Y nos queda la varianza a la suma. Fíjense que, a diferencia de la esperanza, la varianza no es un operador lineal. Entonces, la esperanza de la suma era la suma de la esperanza, pero no ocurre lo mismo con la varianza. La varianza de la suma no es exactamente la suma de las varianzas.
¿Por qué? Bueno, porque tenemos los efectos de las covarianzas entre medio, ¿cierto? Deberíamos tener la covarianza de X1 con X2, de X1 con X3, de X2 con X5, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es que nosotros, acá en esta versión, en la ley de los grandes números, hicimos el supuesto de que las X son independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, como son independientes, eso implica que la covarianza es cero. Un poco más adelante vamos a discutir que el que independencia implique covarianza cero no implica que covarianza cero implique independencia. ¿Okay? Pero bueno, si son independientes, eso sí implica covarianza cero. Y como son idénticamente distribuidas, todas tienen la misma varianza. O sea, la varianza de x1 es igual a la varianza de x2, es igual a la varianza de x3. Lo mismo pasaba con la esperanza, ¿verdad? Y yo simplemente la voy a llamar sigma cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a tener 1 partido por n cuadrado por la varianza de la suma de los xy. Yo sé que acá esto debería ser la suma de las varianzas más las covarianzas, pero las covarianzas ocurre que son todas ceros porque estas cosas son independientes. Y esto me queda simplemente como 1 partido n cuadrado por la sumatoria igual 1 hasta n de la varianza de x sub i. Y como son idénticamente distribuidas, yo sé que todas las varianzas son iguales. La varianza de x1 es sigma cuadrado, la varianza de x2 es sigma cuadrado, la varianza de x3 es sigma cuadrado. Y por ende esto es la sumatoria simplemente de sigma cuadrado. Ahora, igual que antes, esto me queda sigma cuadrado n veces. Sigma cuadrado más sigma cuadrado más sigma cuadrado n veces, ¿verdad? Y esto es lo mismo entonces que n por sigma cuadrado. Noten que este n se cancela con ese cuadrado y nos queda que la varianza del promedio es sigma cuadrado partido por n. ¿Okay? Fíjense en eso, esto es relevante. Si bien x tenía varianza sigma cuadrado, la varianza del promedio tiene varianza sigma cuadrado partido por n. Entonces conservó la misma esperanza que estas x, pero la varianza cambia. La varianza ahora es sigma cuadrado partido n. Ahora, ¿por qué eso es relevante? Porque x barra también uno lo podría pensar como una variable aleatoria. En verdad, esta sucesión uno lo podría pensar como una variable aleatoria que tiene valor esperado mu y tiene varianza sigma cuadrado partido por n. Pero ¿qué ocurre con esta variable aleatoria? ¿Qué ocurrirá con esta distribución? En la medida que n tiende a infinito, en la medida que tenemos más y más x, como el ejemplo que les mostraba recién en el Excel, si tenemos 100, 200, 500, 1000, 1.000.000. Bueno, lo que va ocurriendo es que la varianza se va haciendo cada vez más pequeña. Y en el límite, cuando n tiende a infinito, esto ya simplemente no tiene varianza. Esto colapsa en el valor esperado. En la medida que n es lo suficientemente grande, como ya vimos, este x barra converge al valor esperado mu sin varianza. ¿Okay? Sin varianza. Eso es relevante porque eso en definitiva nos está diciendo que esto se degenera, esto colapsa en un punto, no es una distribución, esto colapsa en un punto en la medida que n converge a infinito. ¿Okay? Esto va a ser importante después cuando hablemos del teorema del límite central. Ahora, noten algo, ya aprendimos dos cosas importantes, vimos qué ocurría con el valor esperado entonces de esta sucesión, vimos qué ocurría con la varianza de esta sucesión. Ahora, reflexionemos un poco la siguiente pregunta. Imaginemos tenemos un epsilon, que nada especial, algún número, una constante, lo que ustedes quieran, que es estrictamente mayor que 0, pero puede ser tan pequeño como ustedes quieran. Arbitrariamente lo más cercano posible a 0, sin ser 0, ¿okay? Mayor estricto que 0. Entonces, demostremos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la esperanza de x barra, esta sucesión, menos mu al cuadrado dividido este epsilon, que no es 0, no es mayor que 0, al cuadrado, converge a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, fíjense que el numerador, o bueno, ya, veámoslo de otra manera. La varianza de x barra, esto que está acá, esto que vimos recién, por definición de varianza, es la esperanza de nuestra variable aleatoria, que es x barra, menos la esperanza de la variable aleatoria, que es x barra, al cuadrado. Esto es simplemente por definición de varianza. La varianza de a es igual a la esperanza de a menos la esperanza de a al cuadrado. ¿Okay? Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es entretenido acá? Del punto 2, sabemos que el valor esperado de x barra de esta sucesión es mu. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos que este valor que está acá adentro es mu. Y del punto 3, nosotros sabemos que la varianza de esta sucesión es sigma cuadrado partido por n. Entonces nosotros sabemos que esto es igual a sigma cuadrado partido por n. Y nosotros sabemos que esto lo podríamos escribir como x barra menos mu, que es precisamente lo que tenemos acá. ¿Okay? Entonces fíjense que este término que está acá es precisamente el numerador que está acá. Y nosotros sabemos que eso es igual a la varianza. Entonces nosotros sabemos que este término que está acá es la varianza
Y la varianza sabemos que es igual a sigma cuadrado partido por n. Entonces, ¿por qué este resultado es importante? Porque bueno, nosotros sabemos que este término completo es simplemente la varianza partido por epsilon cuadrado, y la varianza es sigma cuadrado partido por n. Entonces esto lo podríamos escribir simplemente como sigma cuadrado partido por n por epsilon cuadrado. Entonces, para valores mayores que 0, para epsilon, o sea, si epsilon no es 0, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, cuando n sea infinito, esto se va a hacer grande, y por ende este número completo se va a hacer cada vez más chico y va a converger a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué acabamos de probar? Acabamos de probar que en la medida que n tiende a infinito, este término completo va a converger a 0. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando en este término algo extraño? Bueno, porque la desigualdad de Chebyshev, que no hay problema si no lo he escuchado antes, establece lo siguiente. Establece que la probabilidad de este x barra menos mu, que la probabilidad de que este x barra menos mu sea mayor que epsilon, es menor o igual a ese término que acabamos de analizar. Entonces, tratemos de reflexionar un poco más sobre esto. Fíjense que esto está en valor absoluto. Esta es la distancia que hay entre la sucesión, entre este promedio, que va tomando un n cada vez más grande, y el valor esperado. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos que esto se va haciendo cada vez más chico, porque esto va convergiendo a mu en la medida que n crece. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando cómo es esta distancia, cómo es la distancia entre este x barra y este valor esperado. Lo que estamos viendo es si es mayor a un valor que no puede ser 0, pero se acerca todo lo que nosotros queramos hacia 0 sin contar el 0. O sea, lo podemos hacer todo lo chico que uno quiera. Entonces, noten lo siguiente. Nosotros vamos a ver la probabilidad de que esa distancia sea arbitrariamente grande o arbitrariamente pequeña. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esto es importante? De la desigualdad de Chebyshev nosotros sabemos esto. ¿Okay? Que la probabilidad de que de esta distancia sea mayor que algún epsilon es menor o igual a este valor de acá. Ahora, como esto es una probabilidad, nosotros sabemos que está acotado por la izquierda a 0. Nosotros sabemos que esto tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces uno podría escribir acá 0 menor o igual a la probabilidad de que esta distancia sea mayor a un epsilon, menor o igual a este valor que está acá. Pero nosotros sabemos que cuando n tiende a infinito, este término de la derecha, la desigualdad, converge a 0. Entonces, por teorema del acotamiento, si por la izquierda esto está convergiendo a 0 y por la derecha esto está convergiendo a 0, necesariamente este que está al medio también tiene que estar convergiendo a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la probabilidad de que haya una distancia mayor a algún epsilon que es distinto de 0 es 0. ¿Por qué? Bueno, efectivamente porque este x barra está convergiendo a mu. Entonces está siendo cada vez más cercano y en el límite estas dos cosas son iguales. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esa distancia sea mayor a un número distinto de 0? Un número que arbitrariamente lo podemos acercar a 0, pero no puede ser 0. Bueno, esa probabilidad es 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá con este resultado? Estamos diciendo que este x barra converge en probabilidad, esta sucesión converge en probabilidad al valor esperado, o como lo establecimos en un principio, que 1 partido por n, por la suma igual 1 hasta nx sub i, converge a mu cuando n tiende a infinito. Entonces, básicamente lo que acabamos de hacer, utilizando las propiedades del valor esperado del promedio y la varianza del promedio y la desigualdad de Chebyshev, acabamos de demostrar la ley de los grandes números. Ahora, simplemente para terminar, vamos a conversar dos cosas muy pequeñas, dos ejemplos o ejercicios muy sencillos, pero que pueden ser relevantes. Lo primero, demostremos que la varianza de x la podríamos escribir como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Bueno, esto es terriblemente sencillo. Para hacerlo aún más sencillo, llamemos mu la esperanza de x. Entonces, en lugar de... por definición, la varianza de x es igual a la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Y vamos a hacer este cambio de variable para que la notación no quede extraña. Entonces, esto nos va a quedar como la esperanza de x menos mu al cuadrado. Entonces, desarrollemos este binomio. Esto nos va a quedar como la esperanza de x cuadrado más la esperanza de mu al cuadrado menos 2 veces mu por la esperanza de x. Entonces, simplemente desarrollamos este binomio. Ahora, noten que mu es el valor esperado, ¿cierto? Eso es un número, no sé, 5, lo que sea, ya. Y estamos tomando el valor esperado sobre eso. Entonces, bueno, el valor esperado de mu cuadrado es simplemente mu cuadrado.
¿verdad? Y acá, fíjense que tenemos mu, que es la esperanza de x, multiplicado por la esperanza de x. O sea, esto es como decir mu por mu. O sea, esto es como mu cuadrado, ¿verdad? Entonces tenemos la esperanza de x cuadrado más mu al cuadrado menos 2 veces mu al cuadrado. Podemos cancelar uno de estos mu cuadrado con uno de estos que está acá, y me va a quedar la esperanza de x cuadrado menos mu al cuadrado. Y como mu nosotros sabemos que es la esperanza de x, esto lo podemos escribir simplemente como la esperanza de x cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. Y lo último que quiero que reflexionemos es lo siguiente. Supongamos que x está normalmente distribuido con valor esperado 0 y varianza 1. Es posible demostrar que si esto es verdad, el valor esperado de x cubo es igual a 0. Entonces, vamos a calcular la covarianza entre x y x cuadrado y vamos a reflexionar sobre la independencia de x y x cuadrado. ¿Okay? Entonces, bueno, calculemos la covarianza entre x y x cuadrado. La covarianza entre x y x cuadrado sería la esperanza del producto, la esperanza de x por x cuadrado, menos la esperanza de x por la esperanza de x cuadrado. Ahora, noten que la esperanza de x es 0. X está normalmente distribuido con valor esperado 0 y varianza 1. Entonces, este término es 0, por ende este término completo es 0. ¿Ok? Y además, nosotros tenemos acá la esperanza de x cubo. Y nosotros sabemos que la esperanza de x cubo es igual a 0. Por tanto, este término es 0 y este término es 0. Por tanto, la covarianza entre x y x cuadrado es igual a 0. ¿Okay? Entonces, fíjense que la covarianza entre x y x cuadrado es igual a 0. ¿Implica eso que son independientes? Bueno, obviamente no, ¿cierto? Claramente x y x cuadrado no son independientes. De hecho, x cuadrado lo puedo caracterizar perfectamente conociendo x. Si conozco la realización de x, conozco la realización de x cuadrado. Entonces, claramente no son independientes. Sin embargo, la covarianza es 0. Recuerden que acá estamos hablando de asociaciones lineales, ¿cierto? Pero eso no dice nada sobre otro tipo de relaciones x con x cuadrado, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, como comentario general, el que la covarianza entre dos variables aleatorias sea 0, en general, no implica independencia. ¿Okay? Entonces, acá tengo un pequeño resumen, que la covarianza entre x y y sea igual a 0 no implica independencia. Independencia sí implica covarianza 0, pero covarianza 0 no implica independencia. Un contraejemplo es el que acabamos de desarrollar acá. X y x cuadrado claramente no son independientes, pero sí su covarianza 0. ¿Okay? Entonces puedo tener covarianza 0 y eso no implica independencia. Eso chicos, cualquier cosa por favor me van preguntando y espero que estén todos súper.